Hola, hola, mi gente hermosa. Sean bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los misterios más jugosos y los secretos mejor guardados del universo del espectáculo. Y como no podía ser de otra forma, hoy nos sumergiremos en las profundidades de ese drama turco que tanto amamos y que nos hace suspirar, las telenovelas. Pero no hablaremos de cualquier drama, no. Hoy, mis queridísimos chismosos, vamos a desgranar un momento épico, un instante que paralizó nuestras pantallas y desató una tormenta de rumores y pasiones, Demet Özdemir en casa de Can Yaman. Sí, ese momento que nos hizo gritar frente al televisor, que nos provocó taquicardias y que, por supuesto, generó un tsunami de especulaciones que aún resuenan en los foros de Internet. Antes de que nos lancemos de lleno a este chismecito digno de una revista del corazón, quiero pedirles algo muy importante. Si eres de los que acaba de aterrizar por aquí, o si llevas tiempo disfrutando de nuestros vídeos pero aún no te has unido a esta gran familia, este es el momento perfecto para hacerlo. No lo pienses más. Dale clic a ese botoncito rojo que dice suscribirse, y activa la campanita para que no te pierdas absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ti. Así estarás al día con las últimas noticias, los dramas más candentes, los romances secretos y todas las exclusivas que tenemos listas para deleitarte. No te arrepentirás. Y ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano. Que el chisme nos espera. Seguramente todos recordamos Erkencicus Pájaro Soñador, ¿verdad? Esa serie que nos robó el corazón con la chispa inigualable y la química explosiva entre Demet Özdemir y Can Yaman. ¡Ay, esos dos! La historia de Sanem y Can fue una montaña rusa de emociones, un torbellino de pasión y un despliegue de romanticismo que nos mantuvo pegados a la pantalla cada noche. Pero la vida real, mis queridos amigos, a veces supera con creces la ficción. Y hoy vamos a centrarnos en un episodio específico que marcó un antes y un después, el momento en que Sanem, interpretada por nuestra adorada Demet, visita la casa de Can, el personaje que encarnó el mismísimo Can Yaman. Sí, esa casa con vistas panorámicas que nos quitaban el aliento, decorada con ese estilo bohemio, moderno y un tanto masculino que tanto nos fascinaba. Pero, ¿qué ocurrió realmente durante la grabación de esas escenas? ¿Qué dinámicas se desarrollaron detrás de las cámaras, esos secretos ocultos que no vimos reflejados en la pantalla? Pues prepárense, porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Abróchense los cinturones, porque vamos a despegar. Para poder comprender la verdadera magnitud de este momento clave, es fundamental que recordemos el contexto en el que se desarrolló todo. Demet y Can ya eran dos estrellas en ascenso en el firmamento turco, pero Erkencicus los catapultó a la fama internacional. Se convirtieron en ídolos de masas de la noche a la mañana. Su conexión era innegable tanto delante como detrás de las cámaras. La chispa entre ellos era evidente y la química que desprendían era simplemente electrizante. Los rumores de un romance fuera de la pantalla eran constantes, y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, la prensa rosa y los fans estaban absolutamente convencidos de que había algo más que una simple amistad entre ellos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Ahora imaginemos la escena, un equipo de grabación enorme invadiendo una casa, luces por todas partes, cables por el suelo, técnicos corriendo de un lado a otro, maquilladores retocando el brillo de los actores, cámaras enfocando cada movimiento. Un caos organizado. Y en medio de todo ese torbellino, allí estaban Demet y Can, interpretando a dos personajes perdidamente enamorados, tratando de transmitir la pasión y la intensidad que exigía la historia. A primera vista todo parecía normal, profesional, parte del trabajo. Pero, ¿qué pasaba cuando las cámaras dejaban de grabar? ¿Qué sucedía en esos momentos de respiro, cuando las luces se atenuaban y el equipo técnico se tomaba un descanso? Según fuentes cercanas a la producción, las escenas que se grababan en la casa de Can eran especialmente intensas. Y no solo por la carga emocional de las situaciones que vivían los personajes, que ya de por sí eran bastante dramáticas, sino también por la tensión palpable que existía entre Demet y Can. Se dice que durante los descansos, preferían mantener cierta distancia el uno del otro, como si necesitaran un respiro de la intensidad que compartían frente a las cámaras. Necesitaban un momento para recargar energías y procesar todas esas emociones. Pero también hay historias de momentos de complicidad, de risas compartidas, de miradas que lo decían todo.
Algunos miembros del equipo de grabación recuerdan a Demet bromeando con Khan sobre lo desordenada que estaba su casa en la ficción, claro, y a Khan respondiendo con alguna ocurrencia ingeniosa que hacía reír a todo el mundo. Eran como dos niños traviesos. Otro detalle interesante es la influencia que Khan ya mantuvo en la decoración de la casa de su personaje. Él se involucró al máximo. Participó activamente en la elección de los muebles, los objetos decorativos e incluso los colores de las paredes. Quería que la casa reflejara a la perfección la personalidad aventurera, creativa y artística de Khan David, y parece que lo logró con creces. Demet, por su parte, se mostraba siempre muy interesada en los detalles, preguntando sobre la historia de cada objeto y comentando sobre el buen gusto de Khan. Era evidente que apreciaba su creatividad y su estilo. Pero no todo fue un camino de rosas. La presión mediática era asfixiante. Los tenían bajo la lupa las 24 horas del día. Cada movimiento de Demet y Khan era analizado al milímetro, y los rumores de un posible romance terminaron por afectar su relación. Se dice que la tensión aumentó a medida que avanzaba la serie, y que las escenas en la casa de Khan se volvieron cada vez más difíciles de grabar. Era como caminar sobre una cuerda floja. Además, hay que tener en cuenta que Demet y Khan son dos personalidades muy fuertes, con ideas propias y con una gran ambición profesional. Esto inevitablemente generó roces y desacuerdos. Según algunas fuentes, hubo discusiones acaloradas en el set, aunque nunca llegaron a trascender a la prensa. La diplomacia era clave. Pero volvamos a las escenas en la casa de Khan. ¿Recuerdan la escena del balcón, cuando Sanem y Khan comparten un momento íntimo y romántico, con vistas al Bósforo de fondo? Pues bien, esa escena, que nos hizo suspirar a todos y nos provocó mariposas en el estómago, fue una de las más difíciles de grabar. El viento era fuerte, hacía frío y además, la posición de las cámaras era complicada. Demet y Khan tuvieron que repetir la escena varias veces, y al final del día estaban agotados. Pero el resultado valió la pena. Pero a pesar de todas las dificultades, lograron transmitir la magia y la emoción que exigía la escena. Y eso, mis amigos, es lo que hace que *Erkencicus* sea una serie tan especial. La química entre Demet y Khan es innegable, y su talento actoral les permite superar cualquier obstáculo. Son unos verdaderos profesionales. Ahora bien, más allá de las anécdotas y los rumores, lo cierto es que la visita de Demet a la casa de Khan, tanto en la ficción como en la vida real, fue un momento clave en la historia de *Erkencicus*. Marcó un antes y un después en la relación entre Sanem y Khan, y también en la relación entre Demet y Khan. Fue un momento de intensidad, de pasión, pero también de tensión y de desafíos. Un punto de inflexión. Y es que al final el mundo del espectáculo es así, un cúmulo de emociones, de luces y de sombras, de alegrías y de tristezas. Y nosotros como espectadores, solo vemos la punta del iceberg. Pero gracias a este tipo de vídeos, podemos adentrarnos un poco más en los entresijos de nuestras series favoritas y descubrir los secretos que se esconden detrás de la pantalla. Somos como detectives del espectáculo. En resumen, la visita de Demet a la casa de Khan durante el rodaje de *Erkencicus* fue mucho más que una simple escena. Fue un reflejo de la intensa relación entre los dos protagonistas, de las presiones del mundo del espectáculo y de la magia que se crea cuando dos talentos se unen para contar una historia. Vimos momentos de complicidad, tensiones evidentes y la creación de momentos inolvidables que quedaron grabados en la memoria de todos los que amamos esta serie. Un hito en la historia de las telenovelas turcas. Y ahora, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los secretos mejor guardados de *Erkencicus*. Quiero agradecerles de corazón por su tiempo y por su apoyo. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Conocían estos secretos? ¿Qué otros temas les gustaría que tratáramos en el futuro? Los leo con atención. Sus ideas son muy importantes para nosotros. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Hasta la próxima, mi gente hermosa.
Y recuerden, el drama siempre está a la vuelta de la esquina, pero aquí estaremos para contárselo todo. Besos y abrazos. Y que el chisme nos acompañe.